El ministro de Defensa cuestionó a sectores políticos que aprobaron la ley que limita la actuación de la fuerza pública. El presidente de la Asamblea defiende lo actuado. Aún no se ejecuta la boleta de libertad a favor de Jorge Glass. Un nuevo juez de Portoviejo pide que se certifique si hubo problemas técnicos en la emisión de los documentos. Wagner Molina, el juez que falló a favor de Glass, y Daniel Salcedo, sigue detenido. Se espera la audiencia de formulación de cargos en su contra. No hay acuerdo en la mesa de control de precios entre el gobierno y los indígenas. El tema será tratado cuando haya nuevos elementos, asegura la conferencia episcopal. Al descubierto un negocio de armas en Guayaquil. Bandas delictivas alquilan fusiles y pistolas a sicarios, según la policía. En lo internacional, cuñada del presidente peruano Pedro Castillo se entrega a la justicia. La acusan de formar parte de una red de corrupción. Empezamos con una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo en este miércoles 10 de agosto. Bienvenidos. En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se desarrolló la ceremonia conmemorativa del primer grito de independencia. En ese contexto, el ministro de Defensa, Luis Lara, acusó a la Asamblea Nacional de legislar limitando la acción de las fuerzas del orden y a ciertos sectores políticos de proteger a grupos violentos y encubrir el terrorismo. Fabiola Santana también recogió la reacción del presidente de la Asamblea, que estuvo presente en el acto. Durante la ceremonia militar por los 213 años del primer grito de la independencia, hubo ascensos a generales de división y la graduación de 100 nuevos oficiales. En su discurso, el ministro de Defensa recordó la violencia del paro nacional. Y sembraron el terror en un claro intento de subvertir el orden y atentar contra la democracia. El país está intentando sanar sus heridas a través del diálogo. Superar los hechos de junio no implica olvidar lo sucedido, sino aprender de sus lecciones. De allí que cuestionó a la Asamblea Nacional tras la aprobación de la ley del uso legítimo y progresivo de la fuerza, que excluyó la mayoría de propuestas del Ejecutivo. Para los ecuatorianos resulta incomprensible el afán de ciertos sectores políticos de proteger a los violentos, de encubrir el terrorismo, de atentar contra la democracia. Y más cuando el enemigo actual es el narcotráfico, agregó. Resulta desconcertante que se apoye a la violencia y mucho más grave, que se legisle limitando la acción de la policía y de las fuerzas del orden. Por lo que llamó a las otras funciones del Estado a unirse para configurar un nuevo marco legal y enfrentar al crimen. El presidente Lasso fue más directo. A muchos políticos les duele en sus bolsillos los 300 toneladas de droga incautadas en un año. Pero no nos vamos a amedrentar porque vamos a continuar con esa tarea. Las críticas se hicieron en presencia del presidente de la Asamblea, quien defendió la ley. El Ejecutivo se metió en otros ámbitos que no correspondían a la ley, que ya es la protesta social, ese es otro ámbito, ¿no? Y en cuanto a delincuencia, está preceptuada y está establecido en el COIB, en la Ley Orgánica Integral Penal, así es de que a veces son criterios que no obedecen a la realidad. Y volvió a invitar al diálogo al Ejecutivo para avanzar en leyes en un inicio de inversiones y monetarias. La defensa de Jorge Glass presentó 2 boletas de excarcelación distintas, emitidas en fechas diferentes y con varias inconsistencias. Por ello, el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI presume irregularidades y pidió que se avale la veracidad de los documentos. El juez ya respondió solicitando a la unidad de tecnología que verifique el sistema. Nos informa Jacqueline Rodas. El polémico habeas corpus concedido por el juez de Portoviejo, Wagner Molina, ahora suspendido y detenido, aún no se ejecuta. Jorge Glass sigue en la cárcel 4 de Quito. El Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI informó que la defensa del ex vicepresidente presentó al director del centro penitenciario 2 boletas de excarcelación distintas.
La primera se emitió de forma manual, con fecha 5 de agosto de 2022 y con un número de cédula distinto al de Glass. Horas después se entregó una segunda boleta, con otra fecha, 8 de agosto de 2022, que tiene formato y sellos diferentes a la primera y cuya emisión no consta en el sistema de la función judicial. Por lo que dicen, no se puede validar la autenticidad de los documentos y remitieron un escrito al juzgado que ahora es atendido por Edison González, juez que reemplaza a Molina, para que disponga cómo proceder. González ya contestó, ordenando oficiar que la Unidad Provincial de Tecnologías certifique a este juzgador si el día viernes 5 y lunes 8 de agosto del presente año, el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATGE presentó problemas técnicos que impidan la emisión de las boletas de excarcelación. Pero él tiene que salir ya en libertad. Pero no puede seguirse esperando, entorpeciendo una situación que ya le corresponde. No pueden desacatar una orden judicial. Entre tanto, el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, escribió: sigo de cerca la situación de una orden judicial de excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass, que no estaría siendo acatada ni ejecutada por las autoridades del Ejecutivo. Recalca que toda orden judicial debe ser cumplida, pero añade que la Judicatura debe garantizar que el procedimiento se desarrolle respetando los derechos de todas las partes. El SNAI además informa que ha apelado el habeas corpus concedido por Molina para que se anule la sentencia que benefició a Glass, Daniel Salcedo y un tercer interno condenado por asesinato. Y mientras tanto, el juez Bagni Molina está a la espera de la audiencia de formulación de cargos como parte de la investigación que la Fiscalía ya inició por el supuesto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. El magistrado no podrá regresar a ejercer su cargo hasta que se resuelva un segundo proceso por prevaricato. Merlin Ochoa nos informa que la policía ejecutó 2 allanamientos. Casi 4 horas duró la versión que el juez Bani Rubén Molina Barrezueta rindió en la Fiscalía de Portoviejo, hasta donde fue llevado luego de que lo capturaron en el Cantón Sucre, provincia de Manabí. Se lo investiga por haber dado habeas corpus a favor de Jorge Glass, Daniel Salcedo y un sentenciado por asesinato cuando estaba legalmente inhabilitado. Es por una denuncia que el Consejo de la Judicatura presentó en la Fiscalía Provincial de Manabí por un delito de usurpación de funciones. La policía mencionó que durante el operativo los uniformados también ingresaron a la casa de 2 familiares del juez. 2 allanamientos en donde se ha logrado encontrar un equipo tecnológico, los mismos que serán presentados o analizados también por los agentes y bajo la dirección de la Fiscalía. Molina Barrezueta fue detenido a las 8 de la noche del martes mientras estaba en un espacio público, según la policía. Está detenido, va a ser presentado a la audiencia de flagrancia el día de hoy. Esperamos que el juez correspondiente fije la hora para poder realizar la audiencia de formulación de cargos. Este es el segundo proceso que enfrenta el juez. El otro es por el delito de prevaricato y en el que está a la espera de la fecha de la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia. En el 2019, Molina Barrezueta fue procesado por asociación ilícita. La Fiscalía investigaba una red de corrupción en el otorgamiento de boletas de excarcelación en la cárcel El Rodeo, pero el fiscal no lo acusó y Molina regresó a ejercer sus funciones como juez. Este señor Molina ingresó en mayo del 2015 con los concursos amañados, direccionados, llevados adelante por el Consejo de la Judicatura del señor Yalc. Esa es la realidad. A nosotros nos ha tocado asumir esas responsabilidades con esta clase de jueces. Ni Molina Barrezueta ni su abogado han querido pronunciarse. Voy a ver unos papeles igual. Por el delito de usurpación de funciones, la pena es de hasta 3 años de prisión, mientras que por prevaricato la sanción es de 5 años de cárcel. Hasta el cierre de este reportaje, la audiencia de formulación de cargos en contra del juez continuaba en Portoviejo. En otros temas, el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena se entrampa en la mesa sobre control de precios. Luego de 3 días no pudieron solucionar las discrepancias y decidieron suspenderla. Mientras tanto, la conferencia episcopal llama a mirar hacia adelante. Jacqueline Rodas con los detalles. El gobierno y el movimiento indígena no lograron llegar a un acuerdo en la mesa sobre control de precios. Luego de 3 días de reunión, decidieron suspenderla. Porque no existe voluntad de parte del gobierno. Entonces, en este caso, la mesa 3 se queda suspendido, pero cuando el gobierno tenga esa buena voluntad de dar una respuesta
no ni siquiera al movimiento indígena, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Allí nosotros nos sentaremos nuevamente. Existen productos agrícolas primarios, existen productos que son procesados e industrializados y lamentablemente no se puede establecer una fijación de precios cuando depende de muchas variables, incluso de productos que vienen importados. La conferencia episcopal emitió un comunicado titulado Mesa de Control de Precios, mirar hacia adelante, en el que indica: hay varios puntos en común y hay también varios aspectos en los que no se ha podido encontrar consensos. La mesa se reabrirá cuando haya nuevos elementos a ser considerados. De las 10 mesas temáticas, 7 aún no tienen fecha para empezar. Se ha logrado un único acuerdo en la de banca pública y privada, y la de focalización del subsidio a los combustibles tampoco se concretó en los 5 días de plazo. Esta se ha extendido con submesas técnicas. Hoy se instaló una en la que buscan avanzar. La parte conceptual con los datos, eso puede demorarse 1 mes o 2 meses más. Sí, eso no será de la noche a la mañana. Yo creo que en 90 días quedará definida la parte conceptual y luego viene ya la parte operativa. Simultáneamente, el movimiento indígena se reúne hoy en la CONAIE para discutir los pasos a seguir. Hasta el momento han transcurrido 28 de los 90 días que debe durar el proceso de diálogo. La directora general del Seguro Social compareció ante la Comisión de Salud de la Asamblea. En ese espacio fue duramente cuestionada por varios legisladores ante la grave situación que atraviesa la entidad, porque hasta el momento no se ha solucionado el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del IES. Carla Delgado nos informa. Ya se ha hecho frecuente que quienes dirigen la seguridad social se sienten en el banquillo de los acusados en el legislativo. Y es que al interior del instituto las dificultades parecen no encontrar solución. Hasta la Comisión de Salud llegó Kenia Ramírez, directora general del IES. La acompañó Daniel Rodríguez, director del Seguro de Salud de la entidad. Allí una vez más reconocieron que los hospitales de la red atraviesan por una crisis, algo que ya no es nuevo. Sí es cierto que tenemos problemas económicos en el Seguro de Salud. Y es un problema de flujo en realidad, ¿no? Llegó un momento en el cual los egresos del Fondo de Salud ya son mayores que los ingresos del Fondo de Salud. La mala administración, las malas compras, si compran con sobreprecio, eso afecta directamente a que mis ingresos no me alcancen para dar una buena atención. ¿Qué hemos hecho en estos 2 meses? A nadie se le caen los procesos porque no vamos a permitir que haya desabastecimiento en los hospitales y creamos equipos multidisciplinarios. El problema es que los discursos ya no convencieron a los legisladores, quienes incluso ya cuestionan sus cargos. Han demostrado que son absolutamente incompetentes e inútiles para conducir la institución. Cada vez que se sientan aquí es para decir los problemas que encuentran, pero jamás han hecho una hoja de ruta. Afirmaron que el IES no cuenta con políticas claras ni una administración que dé continuidad a los proyectos, porque en lo que va de este gobierno, por el IES ya han pasado 3 presidentes de directorio. Estamos realmente cansados de escuchar sus propuestas y planes en donde prometen que las cosas van a ser solucionadas. Mientras que afuera de los hospitales están pacientes que deben comprar sus propios medicamentos y otros que incluso ya no son atendidos. O sea, anestesiólogo, medicina, no tienen el aparato que está dañado. Pero todos los medicamentos que se ha gastado más de 400, 600 dólares nos ha tocado a comprar. Desde el directorio proponen mesas de diálogos para salvar la seguridad social. Propuesta que fue aceptada por los legisladores, aunque aquello, dicen, no los exime de ser fiscalizados. Y entre las noticias más destacadas del panorama internacional, hace pocas horas la cuñada del presidente peruano Pedro Castillo se entregó a la justicia. Ocurrió un día después del operativo de búsqueda dirigido por la Fiscalía y la Policía tras el allanamiento en el Palacio de Gobierno y la residencia particular del mandatario. Jennifer Paredes es acusada de ejercer influencias para obras públicas y señalada como parte de una red de corrupción que encabezaría, según la investigación, el propio presidente Castillo.
Por primera vez en la historia se produjo un allanamiento en el Palacio de Gobierno en Perú. Autoridades de la División de Delitos de Alta Complejidad ejecutaban la orden de detención provisional contra 4 de los implicados en una investigación por corrupción. Una de ellas, la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, sería, según la Fiscalía, testaferro en este caso para concretar licitaciones públicas fraudulentas en la provincia de Chota, de donde es oriundo el mandatario. Y según información que habría recibido la Fiscalía, ella estaba en el Palacio de Gobierno. Los fiscales debieron esperar más de 1 hora hasta que se les permitió el ingreso. No la encontraron en el lugar, se retiraron del sitio sin realizar el arresto y Jennifer Paredes quedó registrada como prófuga de la justicia. Y más tarde, en un mensaje televisado, el presidente condenó el procedimiento judicial. Montando un shock mediático, la Fiscalía allana mi domicilio creyendo que con ello van a doblegarme. Señaló que el allanamiento se produjo horas después de que la oposición presentó una nueva acusación constitucional para intentar destituirlo. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. Las diligencias para localizar y detener a la cuñada del presidente continuaron esta mañana en la casa particular de Castillo en Cajamarca. Y es que Jennifer Paredes, de 25 años, la hermana menor de la primera dama, se crió desde los 2 años como una hija más de la pareja presidencial. Al final de esta tarde, sin embargo, se conoció que la cuñada del presidente se había entregado a la justicia por la investigación de este caso en el que además estarían vinculados el ministro de Transporte, un exministro de Vivienda y funcionarios de empresas gestoras de la supuesta obra pública. Pero según el presidente Pedro Castillo, se trata solo de una persecución más. Al momento, la Fiscalía peruana mantiene abiertas 5 investigaciones contra él y ahora estaría a punto de enfrentar una nueva moción de vacancia, la tercera en menos de 13 meses desde que asumió la presidencia. Más adelante en Televistazo. Ante el anuncio de que las pruebas rápidas podrán ser adquiridas libremente en farmacias desde el lunes de la próxima semana, conversamos con especialistas sobre su efectividad. Los detalles al volver. Más información. Descubren redes delictivas que alquilan y venden armas de fuego a sicarios en Guayaquil. Según la policía, son estructuras dedicadas a la comercialización ilegal de armamento letal a las bandas narcocriminales en esa ciudad. William John con los detalles de esta noticia. Entre las bandas criminales en Guayaquil aparece un nuevo negocio ilegal, el alquiler de armamento letal. En el operativo más reciente se encontraron pistolas, municiones y una subametralladora tipo mini Uzi. 3 personas fueron detenidas y según la policía serían los encargados de comercializarlas. Tenían el propósito no de atentar en contra de la vida de una persona, sino abrir una especie de comercio, alquilándolas o prestándolas para un fin lógicamente ilícito. En este mercado ilegal, el valor del alquiler depende del tipo de arma, si es un fusil, una subametralladora, una pistola automática o un revólver. Ahora los delincuentes, antes del ataque, no andan armados, sino que ellos se cargan próximos al sitio del suceso o próximos al lugar donde van a ejecutar una actividad delictiva. Hay un punto de encuentro específico que es variable, que simplemente llegan a un acuerdo previo. La policía decomisó entre enero y agosto de 2021 745 armas, mientras que en el mismo periodo de este año ya se incautaron 1.264, casi el doble. Y las autoridades ya identifican por dónde ingresan. Se presume que sería la frontera sur a través de Perú, la parte acuática, también por el tema de avionetas, algunas que están llegando de México. Ustedes conocen algunas falencias que se tiene con el tema de los radares. Desde la Unidad de Control de Armas de las Fuerzas Armadas aseguran que diariamente incautan en promedio 3 armas ilegales en operativos, la mayoría ejecutados en puntos críticos de Guayaquil, especialmente cercanos a los puertos y a la vía perimetral. Hemos llegado casi a duplicar el control de armas y del número de incautaciones que se ha tenido. Armamento de alto poder en manos de los sicarios.
La Policía Nacional, en coordinación con elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, desarticularon una organización acusada de tráfico ilícito de armas. Estaría liderada por 2 policías en servicio activo. La captura se originó en uno de los barrios más peligrosos de esa ciudad, conocido como el bastión de la organización criminal Los Tiguerones. Bessie Granja con el reporte. El operativo se registró en uno de los barrios más peligrosos de Esmeraldas y donde opera la banda criminal Los Tiguerones. Hasta allí, miembros de la Policía Nacional y elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta en esa ciudad llegaron para desarticular una organización delictiva que estaría liderada por 2 policías en servicio activo. Tras recibir una alerta de la Dirección Nacional de Asuntos Internos, el Departamento de Investigación de la Conducta Policial arrancó con los trabajos de inteligencia contra estos uniformados, quienes en complicidad con civiles estarían vinculados al tráfico ilícito de armas y otros delitos. Asimismo, tendrían nexos con grupos de delincuencia organizada. Utilizamos 2 equipos de combate, uno que dio seguridad directa al personal de la Policía Nacional que hizo el allanamiento y otro equipo que estuvo listo como fuerza de reacción en caso de darse un acontecimiento de mayores proporciones. La autoridad militar explica la complejidad de las zonas de Esmeraldas donde se ejecutaron los allanamientos. También reconocer que la población aledaña a este sector justamente son parte de, porque tienen sus anillos de seguridad. La operación denominada Cristal 15 se cumplió tras 6 meses de investigaciones en las provincias de Esmeraldas e Imbabura. Entre las evidencias se incautaron 3 armas cortas, 2 armas largas tipo fusil, 103 municiones de varios calibres, 5 alimentadoras y teléfonos celulares. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, anunció la creación de una veeduría ciudadana para recuperar los recursos millonarios que desaparecieron. Además, señalan a la Contraloría por no haber auditado la contabilidad de la institución desde hace ya 5 años. Carla Delgado nos amplía el tema. Será la Fundación Lucha Anticorrupción la encargada de la veeduría al Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL, con el objetivo de transparentar las cuentas e iniciar los procesos de recuperación de los más de 950 millones de dólares que supuestamente fueron invertidos, pero que hasta ahora no se han recuperado. Van 2 años y no tenemos un solo sentenciado. Los procesos judiciales avanzan a un ritmo muy lento. Sin embargo, cuando les interesa, hay sentenciados que en pocos meses ya están purgando penas. Al ISPOL le atracó el crimen organizado, político, económico, transnacional, con vínculos en absolutamente todas las esferas de poder de este país. Agregó que este no es un caso de corrupción ordinario, porque ha perjudicado a más de 80,000 familias. Esteban Guarderas, miembro de la veeduría, hizo las primeras revelaciones, señalando a la Contraloría por no haber auditado las cuentas del ISPOL desde 2017, lo que dijo es grave. En un oficio del 17 de diciembre del 2020, en una carta que la tengo aquí, la Contraloría dice no vamos a auditar el año 2017, 18 y 19. Explicó que uno de los reparos que habría puesto la Contraloría es que no contaba con los equipos suficientes. Paguen ustedes, señores del ISPOL, esa auditoría que nosotros como Contraloría deberíamos hacer. 1. Y 2, eso es extra escandaloso tomando en cuenta que la Contraloría le debe plata al ISPOL. En 2020 el gobierno de ese entonces denunció que el ISPOL había sido estafado millonariamente a través del mecanismo de la negociación de bonos de deuda pública, cuestionando administraciones pasadas en donde, según las investigaciones, estarían involucrados directivos y empresas privadas. Pedimos una entrevista a la Contraloría, quienes aseguraron que al momento revisan la documentación para emitir un pronunciamiento. Mucha atención porque desde el próximo lunes 15 de agosto en las farmacias del país se podrá adquirir pruebas rápidas para detección de COVID-19. La Agencia de Regulación y Control Sanitario será la encargada de verificar la calidad de las pruebas y definir los centros autorizados para su venta. Nos informa Bessie Granja. En Ecuador, si una persona tiene síntomas sospechosos de COVID-19,
podrá acercarse a una farmacia, comprar una prueba y realizarse en su casa para descartar o confirmar la enfermedad. Autoridades del COE Nacional autorizaron la venta libre de este producto a partir del próximo lunes 15 de agosto. Las pruebas rápidas domiciliarias deberán ser registradas en la página web del Ministerio de Salud, para lo cual se ha creado un link, un formulario que puede administrarse tanto a través de la computadora o a través del teléfono celular, en donde se podrá informar la documentación del paciente, el resultado de la prueba, el lugar de residencia. Las autoridades confirmaron que si bien estas pruebas son para detectar a los pacientes contagiados, no servirán para justificar ausencias en el trabajo. La Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA será la encargada de controlar la calidad de estos dispositivos. La diferencia de esta prueba es que usted necesita estar contagiado y en una fase pico de la enfermedad, porque de otra manera, si usted hace esta prueba cuando está asintomático y no está en el pico, la prueba puede darle un falso negativo. Importadores de insumos médicos en el país se alistan para la comercialización de las pruebas rápidas. Necesitamos que la población se asegure comprando estos dispositivos médicos en los lugares autorizados. Los lugares autorizados son los que cuentan con las certificaciones y licenciamientos otorgados por ARCSA. Se espera que en las próximas horas el ARCSA emita un listado de los puntos donde la población podrá adquirir estos dispositivos. El COE Nacional anunció que no habrá medidas restrictivas en aforos ni en el tema de tránsito durante el feriado de este fin de semana. Para el sector turístico se espera su activación con ingresos mayores incluso a años anteriores. Byron Andino tiene las declaraciones de las autoridades. El feriado por el 10 de agosto será desde este viernes. Según las instituciones que conforman el COE Nacional, las curvas de contagio de COVID-19 se están estabilizando, luego de que se registrara un mayor número de casos en semanas anteriores. Por ahora, definieron priorizar la economía. El COE Nacional ha establecido no colocar medidas restrictivas para este feriado, que se avecina ni en aforos ni en cuanto a tránsito. Por lo tanto, hay que decirle al país que existirá libre movilidad en todas las vías ecuatorianas. Recomiendan vacunarse para estar con mayor inmunidad. Desde el Ministerio de Turismo fomentan visitar distintos puntos en el país. Afirman que hay una variedad también desde el turismo rural y de naturaleza, además de los tradicionales destinos. Estas son sus expectativas en cuanto a números. Nuestra meta para este año es superar el 60% de la ocupación hotelera. El gasto turístico para este año, nuestra meta es superar los 60 millones y superar el 1 millón de viajes para este feriado. Esperan incrementar la llegada de turistas, pues se ha presupuestado $45.7 millones para promoción hasta el 2025 de Ecuador ante el mundo. Sobre el tema de seguridad y controles, estos empezarán desde este jueves en terminales y carreteras, con más de 51.000 policías y 6.800 cámaras de videovigilancia. Los operativos se centrarán en algunos sitios. Centros turísticos, playas y balnearios, zonas de montañas y senderos rurales, áreas residenciales del sector urbano y rural, carreteras, terminales aéreos, marítimos y terrestres. Recomienda consultar estados de las vías en canales oficiales y alertar a los policías comunitarios si sus hogares quedan solos. Resaltan la importancia de los feriados para la economía, además que permiten a los ciudadanos seguir enamorándose del país mediante el turismo. Continuamos con más información. Ecuador todavía no llega a un acuerdo con México para que el banano y el camarón puedan tener acceso a ese país. Todos los aspectos técnicos han sido agotados en las mesas de negociación con miras a un convenio comercial. Por ello se espera ahora una respuesta política al más alto nivel que involucre a los presidentes de ambos países. Aquí un informe. Que el 99% de las negociaciones con México está listo, dice el ministro de Producción, Julio José Prado. Sin embargo, el tiempo transcurre y todavía no hay acuerdos sobre dos productos considerados línea roja en este proceso, camarón y banano. Si no tenemos acceso a banano y camarón,
Evidentemente, el proceso de negociación del acuerdo comercial no puede estar cerrado. De hecho, el presidente de México, Andrés López Obrador, se refirió a este tema precisando que hay sectores de su país que no quieren que el banano y camarón ecuatorianos ingresen a ese mercado norteamericano como parte del acuerdo comercial. Ha solicitado que se abra el mercado en estos dos productos. Estamos nosotros proponiendo llegar a acuerdos en otros productos, pero en estos estamos cuidando a los pescadores y a los productores. Desde la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador, se considera necesario llevar el pedido a nivel presidencial, porque no están de acuerdo en que ambos productos estrella de las exportaciones ecuatorianas puedan ser excluidos del acuerdo. Sí, esto se lo tiene que llevar ya a nivel presidencial y tiene que ser así la posición. No podemos firmar un acuerdo que no sea favorable para el país y tendría que tomar el tiempo que sea y tendría que manejarse a todo tipo de nivel. Los datos oficiales indican que a México le compramos mucho más de lo que le vendemos. De enero a mayo, las exportaciones ecuatorianas a ese país sumaron 79 millones, mientras que las importaciones fueron de 300 millones, lo que significó un déficit comercial para Ecuador de más de 220 millones. Y mientras sigue en espera el cierre de un acuerdo con México, el gobierno mantiene los diálogos con China, Japón y Corea para lograr convenios también en materia de comercio. En Guayaquil, una doctora fue violada luego de salir de un centro comercial. Su familia denuncia que tomó un taxi informal cuando fue atacada por varios sujetos que se subieron al carro con la complicidad del conductor. Diego Cuenca describe el hecho. La pesadilla de la mujer empezó fuera de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Desde ahí tomó un taxi informal, sin imaginar que el conductor del vehículo era cómplice de un secuestro, porque luego permitió que dos sujetos se subieran para robarle sus pertenencias. Pero no les bastó con eso. Empezaron a tocar su cuerpo. Así lo describió en la denuncia ante la fiscalía. Su hermana relata lo que ocurrió el sábado. La golpearon durísimo y mientras que la violaban, le destrozaron. Tiene hinchado la cara. Los golpes son tremendos. Fue una ruta de humillación y sufrimiento porque los tres delincuentes se turnaron para abusar de ella mientras circulaban por varios sectores. Hasta recogieron a un cuarto agresor. Finalmente, a la mujer la abandonaron en la autopista Narcisa de Jesús. La palabra es brutal. No hay palabras que yo pueda expresar la frustración e impotencia que todos sentimos. No puede ni hablar, no quiere salir del dormitorio. Es como que se apagó. Aunque la familia de la víctima denunció que las cámaras de seguridad del sitio no estaban operativas, la Corporación para la Seguridad Ciudadana reveló ese video que evidencia que sí funcionan. Además, muestra que captaron a varios vehículos afuera del centro comercial, sin especificar si esos carros están relacionados a la denuncia. La institución entregará los videos para colaborar con las investigaciones. Desde la Unión de Taxistas del Guayas repudian el caso y exigen a las autoridades evitar que taxis informales sigan operando. Tienen que reprimir a todos estos vehículos que realmente están dando servicio aquí en la ciudad. Que todo lo que está pasando, secuestro, robo, es a través de estos carros particulares. Tome un vehículo regulado, un vehículo amarillo con placas anaranjadas. Por ahora, la víctima recibe ayuda psicológica y psiquiatra, mientras su familia exige justicia para encarcelar a los violadores. Hoy al mediodía, funcionarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad evacuaron el edificio donde funcionaba la entidad en el centro norte de Quito. Una alerta de explosivos fue la causa para estas acciones de prevención y resguardo del personal. Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional para efectuar las indagaciones correspondientes. Se acordonó la zona y también se impidió el paso a los ciudadanos hasta que se descartara que exista riesgo. La policía investiga un atentado contra un grupo de 17 guardias de seguridad que ocurrió en una zona rural de Chone, en la provincia de Manabí. Producto del ataque, varios vehículos fueron incinerados y los uniformados desaparecieron por varias horas hasta que finalmente las autoridades los rescataron. Diego Cuenca con el reporte. El ataque ocurrió en la parroquia Chibunga, en el cantón Chone, en la provincia de Manabí. Desaparecido. En esa zona rural ingresó la policía en busca de 17 guardias de seguridad que fueron reportados como desaparecidos.
Al llegar, los agentes encontraron 3 camionetas quemadas y determinaron que se trataba de un atentado. Metros más adelante hallaron un camión y una moto, también incinerada. Una de las líneas investigativas que tenemos como Policía Nacional es el problema de conflicto de territorios, de terreno, ya sea la apropiación ilegal de recursos vegetal que existe en el sector. Los agentes se adentraron en la espesa vegetación y poco a poco localizaron a los guardias de seguridad, que estaban en diferentes sitios. Algunos con heridas leves tras huir de la agrupación delictiva que los atacó. Que 17 guardias de seguridad habían perdido contacto, ante lo cual Policía Nacional organiza un operativo de búsqueda y rescate, finalmente logrando la ubicación de 17 guardias en buenas condiciones, los mismos que referían de que en horas de la noche habían sido atacados por ciudadanos con armas de fuego. Todas las cosas que traíamos nos quemaron. En el lugar del violento incidente, también se recogieron los restos de bala que quedaron esparcidos producto de un enfrentamiento a tiros con los criminales. Hay conmoción en Manabí por el asesinato de un periodista en el sector de La Paola, en Montecristi. Según testigos, el comunicador Gerardo Delgado fue baleado cuando se movilizaba en su vehículo. El ataque ocurrió luego de haber terminado una cobertura periodística sobre un incendio para su diario digital. La policía ejecutó un amplio operativo para capturar a los responsables. Hasta el momento se conoce que una persona fue detenida. Encontraron 2 armas en su poder. Antes de finalizar, les contamos que por primera vez llega a Ecuador la exposición inmersiva Imagine Van Gogh, una muestra que ha recorrido París, Canadá, Estados Unidos y también Argentina. Ana María Palacios conversó con los organizadores de la obra para darnos detalles de su inauguración. Los lienzos de Van Gogh cobran vida en la exposición inmersiva Imagine. Los visitantes recorrerán la muestra en oscuridad total y tendrán la oportunidad de caminar entre imágenes gigantes de los cuadros del artista proyectadas en las paredes y el piso. Casi 50 proyectores láseres que van a estar proyectados en unas pantallas especiales de casi 3 pisos de altura. Son 3.000 imágenes que juegan en animaciones. La exposición ha recorrido París, Canadá, Estados Unidos y Argentina y será la primera vez que llegue a Ecuador. Van a encontrar ustedes más de 200 obras de Vincent Van Gogh en la exhibición y además está acompañada de música envolvente. Es algo que realmente es fascinante. Hay música de Mozart, hay música de Saint. El pintor neerlandés es uno de los más grandes exponentes del postimpresionismo, cautivando al público con su estilo, expresivos retratos y vibrantes naturalezas. En la muestra también se conocerá su legado. Tenemos un área pedagógica donde ustedes podrán enterarse un poco más de la vida de Vincent Van Gogh, de su trayectoria. Vincent Van Gogh es uno de los artistas más conocidos del mundo. Esta exposición inmersiva estará disponible en Quito desde octubre de este año. Una exposición realmente espectacular, no hay que perdérsela. Gracias por su sintonía, amigos. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.